8:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al siguiente invitado a la revista de Opinión y Democracia, el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Queremos hacer una lectura desde la visión económica al cierre del año 2025, luego de estos resultados de la consulta popular. Siempre se habló que de cualquier manera, así avance estos procesos, generaba incertidumbre. Si se aprobara la constituyente hoy, vendría la elección de asambleístas constituyentes, luego la instalación de la constituyente, luego el texto que salga en 6 u 8 meses, y luego que el referéndum ratificatorio, si el pueblo dice sí o no. Es decir, una suerte de un stand-by, una incertidumbre. Ahora que se ha dicho no, ¿cómo debieran reaccionar los mercados, los organismos internacionales en el exterior? Economista Mauricio Pozo, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. El tema económico, antes del resultado del día de ayer, tenía que presentar algunas decisiones para este y el próximo año. El presupuesto, por ejemplo, del Estado, que se aprueba, no registra un saldo que es compatible con el programa, con el Fondo Monetario. Ahí hay una diferencia en números gruesos de 2.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Que el gobierno en la práctica debería pensar en hacer ajustes por una cifra similar, negociar con el fondo y mantener el acuerdo vigente para este y para el siguiente año. Pero para ello tiene que tomar decisiones, y algunas decisiones son difíciles desde el punto de vista político. En ese sentido, el resultado del día de ayer puede presentar más dificultades para poder mantener el acuerdo con los multilaterales por el revés político que podría leer el gobierno para, por ejemplo, la aprobación de cierta normativa o ciertas leyes que seguramente estaban en agenda, en carpeta, si es que el resultado habría sido positivo. Si bien es cierto, sigue manteniendo el gobierno su mayoría en la Asamblea Nacional, no sabemos cuán fuerte es esa mayoría y cuán fuerte va a seguir siendo después de lo que aconteció el día de ayer. O si el gobierno va a, de alguna manera, abrir un poco la mano para ganar algo de respaldo popular adicional por lo que aconteció el día de ayer, o se va a mantener en cierta línea. Pero lo que sí creo que se puede concluir, para ir respondiendo su pregunta, es que el revés y lo que aconteció en las preguntas de la consulta del día de ayer no le dan una seguridad de qué es lo que pueda ejecutar en materia económica por los costos políticos que estas decisiones podrían representar. Así que yo me quedé un poquito preocupado, solo analizando el ámbito económico, por lo que aconteció, por lo que pueda pasar para lo que queda de este año y lo que pueda pasar también para lo que pueda ocurrir el año 2026, por distintas razones que podemos entrar un poco en detalle, si le parece, Miguel. Desde luego, ¿qué va a pasar el 2026? Quizás por lo que usted ha señalado antes, ¿cuál hubiese sido el mejor escenario? El uno era si se aprobaba la constituyente, el otro, el pronunciamiento del pueblo que dice no a la constituyente. ¿Qué hubiese sido peor o mejor? Bueno, todo lo que podamos decir es especulación, porque obviamente no se sabía qué iba a contener la Asamblea Constituyente, cuáles eran los objetivos, qué tipo de
asambleístas constituyentes se podían haber involucrado en esa instancia. Y por lo tanto, si iba, por ejemplo, a perseverar un objetivo de darle mayor flexibilidad al mercado del trabajo, por citar simplemente un ejemplo, sin duda habría tenido oportunidad si le iba bien y si tenía una mayoría, como parecería que podía haber tenido en la Asamblea. Pero en este momento, cualquier avance, creo yo, que se pueda avanzar, si vale la redundancia, va a tener que ser vía la Asamblea Nacional. Y ahí tratar para el gobierno de utilizar de la mejor forma su frente de respaldo para avanzar en esta línea. Yo creo que sí hay cómo hacer algunas cosas vía asamblea que tengan impacto económico, pero que ayuden a mantener los acuerdos y el financiamiento previsto. Bien, ¿cómo se pintan las perspectivas? Ahora ya sin constituyente, sino en condiciones de un trámite normal, por ejemplo, reformas en la Asamblea Nacional. Fíjese, solo para citar el caso de la proforma de presupuesto, que está en la Asamblea, como todos sabemos. Ahí hay ciertos supuestos. Hay una baja de 5 millones aproximadamente, por ejemplo, en producción de petróleo, entre el año 25 y el año 26, que podría ser compatible con lo que está ocurriendo en la producción del crudo. Hay un precio del petróleo menor, lo que significa con la caída de producción un ingreso, en este caso petrolero, menor. Y adicionalmente hay algo que no está claro y sería bueno que algún rato lo aclaren, que ellos disparan la inflación para el año 26 al 3.2% como supuesto. La única forma de tener un repunte de esa magnitud en la tasa de inflación es que usted tenga un incremento sustantivo de la demanda. Y el crecimiento económico para el año que viene es menor de lo que se podría tener este año. Entonces no empata la una cosa con la otra. La única razón que podría explicar un aumento, por ejemplo, de la inflación para el próximo año es que se esté previsto lo que se llama inflación importada, es decir, que suba la inflación en los mercados internacionales y como nosotros importamos bienes y servicios, eso tenga una repercusión en el mercado nacional. Pero eso va a depender de factores absolutamente ajenos. En otras palabras, esto no está claro. Segundo, para el año 26 se prevé un déficit de 5.400 millones. Esto, como le dije antes, Miguel, son más de 2.000 millones por encima de lo que está en el convenio con el fondo. Entonces algo van a tener que hacer si quieren mantener el acuerdo. ¿Y qué van a hacer? Tendrían que restringir gasto o aumentar ingresos. Y si en el aumento de ingresos está una reforma tributaria, ¿cómo entra en la reforma tributaria después de un revés político como el que acabamos de ver? Entonces esas preguntas no tienen todavía respuesta. Y eso genera incertidumbre, tanto para los mercados de afuera como para la inversión nacional. No he visto esta mañana el resultado del precio de los bonos, pero de una información que recibí ha habido un primer impacto de reducción. No se podría decir que se va a mantener ni se va a profundizar, pero los mercados en esto son bien sensibles y es lo que acaba de alguna manera de registrarse. Eso quiere decir un mayor descuento y una mayor preocupación sobre los temas que se vienen, toda vez que hay muchas preguntas, por ejemplo, en materia presupuestaria que no están resueltas. Están puestos, solo para citar un ejemplo, ingresos por concepto de venta de activos que no son compatibles con un principio de seguridad. Que se vaya a dar una concesión, por decirle, no es compatible con lo que pueda estar ocurriendo. Entonces esto simplemente genera una gran preocupación de cómo mismo va a poder cerrar el tema fiscal el próximo año. En el asunto tributario estaba previsto una reforma. No se sabe en qué podía haber contenido esa reforma, pero eso podría haber dado lugar a un ingreso
adicional, pero repito, con lo que acaba de acontecer, no sabemos si se vaya a perseverar o no en esa línea. Entonces hay una serie de preocupaciones de a dónde vamos a caminar de aquí en adelante. Sería bueno que se haga una reflexión y una autocrítica al propio gobierno para ver qué cambios se introducen en materia, al menos económica, para dar un poquito más de seguridad, para ver cómo cierra este año y qué puede pasar para el próximo. Economista Mauricio Pozo, ¿cuáles son las proyecciones para el 2026? ¿Cuál es el escenario? Si usted me pregunta cuál es el escenario en la Proforma, el crecimiento económico va a estar, según la Proforma, en el 1.8 el año 26. Y este año se habla de 2.8. El Banco Central en esto es un poco más optimista. Habla de que podría crecer sobre el 3 de este año y algunos otros multilaterales también, pero vuelve a caer el próximo. En todas las estimaciones del Fondo Monetario, del Banco Central, de la CEPAL, etcétera, todas las estimaciones hablan de que el país del año 26 va a tener un crecimiento menor. ¿Cuánto menor? No más allá del 1.8, será 2% tal vez máximo, pero este crecimiento no va a dar espacio, por ejemplo, para la solución de uno de los problemas que sigue estando vigente en el Ecuador, que es el problema del empleo. Y si eso es un explicativo de lo que acaba de pasar el día de ayer, con lo que se ve que le estoy comentando, no va a haber ninguna mejora tampoco el próximo año. Entonces, sí hay en ese sentido un escenario sombrío, pongámoslo así, de lo que pueda acontecer el próximo año, no solo por el crecimiento económico, sino por todo lo que estamos comentando de las decisiones para mantener los acuerdos internacionales que están vigentes todavía. ¿Y el riesgo país que pudiera pasar? Que venía con una si los mercados perciben esto como un problema para la estabilidad del programa, lo más probable es que el riesgo país tienda a subir. ¿Hasta dónde? No sabemos. Mucho va a depender de cómo lo perciban, primero. Y segundo, cuáles sean las acciones que ejecute el gobierno en estas fechas, en estos próximos días, en materia económica, tomando en cuenta lo que acaba de acontecer. Va a perseverar en la línea, va a profundizar algunas cosas, va a cambiar otras. Ahí se verá qué pueda pasar con el tema del riesgo país, que ha bajado obviamente, pero sigue siendo una cifra que no nos ayuda para colocar recursos en el mercado internacional. Por cierto, en el presupuesto y en el programa económico está previsto la colocación de bonos del año 26 por $1,000 millones. Pero para ello, para poder tener un rendimiento que sea, yo diría, presentable para los mercados internos y externos, esta tasa debería ser del 8, tal vez máximo del 9% anual. Y para ello el riesgo país tendría que bajar un poco más para poder arribar a una tasa de rendimiento de esta magnitud. Caso contrario, le va a tocar al país salir a los mercados a pagar tasas del 11 o del 12, lo cual es hasta políticamente muy, muy complicado de vender. Ahora, el pago de tramos de la deuda del 2026 es mucho más complicado. ¿Los compromisos contraídos frente al 2025? Bueno, tenemos nosotros el año próximo solo en intereses cerca de $4,500 millones. Eso es lo que está en la Proforma. Y esto obviamente hace que el esfuerzo que se haga de la nueva deuda que se busca levantar en buena parte va a pagar la deuda que se vence. Es decir, estamos pagando deuda con deuda. Y para que eso no ocurra necesitamos superávit fiscal. Pero para generar superávit fiscal hay que generar mayores ingresos que tienen un componente político y hay que bajar gastos que tienen un componente político. Entonces no es un tema tan simple. Y le doy otro ejemplo. Fíjese, en la Proforma están cerca de 2.700 millones en las pensiones de la Seguridad Social.
El aporte que hace el Estado al seguro es de 2.700 millones en la proforma para el año 26. Sin embargo, el seguro está pidiendo cerca de 3.500. Ahí tiene usted una diferencia de 800 millones de dólares. Solo en el tema del aporte del 40%. Entre lo que piensa el Estado y lo que piensa el Seguro Social. No hay acuerdo todavía en el tema, y para que haya acuerdo tiene que haber la reforma. Y para que haya la reforma tenemos que atravesar un tamiz político, que también genera una preocupación en este momento. Entonces sí hay ahí una preocupación, pongámoslo así, de lo que pueda acontecer en ese ámbito, de igual manera, aparte de los otros. Claro, a propósito de lo que usted señala, y de esto hemos hablado con usted en varias ocasiones, el tema del seguro social es un tema estructural de fondo, y si se ha anunciado como uno de los temas de reforma, incluso llevar al escenario de la constituyente, que no habrá por el momento, simplemente no complica el hecho del mantenimiento del tema del fondo de salud, dejando de lado por el momento el fondo de pensiones, que financia el 40% y que no cubre desde el Estado ecuatoriano. El fondo de salud es mucho más grave por la enorme deuda que se acumula año tras año, y ni siquiera hay el establecimiento de un monto, un acuerdo entre el IES y el Ministerio de Finanzas. El fondo de salud tiene, como usted bien anota, un problema estructural igual o peor que el tema de pensiones. Y yo no sé si políticamente le afectó o no le afectó al presidente su declaración de que la salud pasaba a la salud pública. Por cierto, tema que conceptualmente podemos estar de acuerdo, pero existe entre el anuncio y la efectividad de una decisión de esta naturaleza obstáculos que tienen que resolverse. La deuda del Estado con el seguro en materia de salud, menos de 5.000 millones no va a ser. El destino que tendrían los activos del seguro, 101 unidades médicas entre hospitales, centros de atención, etcétera. ¿Que eso se va a buscar netear de alguna manera con la deuda, o qué es lo que se va a hacer? El tema de la mayoría de los trabajadores del seguro son en el área de salud, enfermeras, médicos, auxiliares. Estos pasarían al sector público, y en qué condiciones. No está tampoco claro. El aporte de todos los afiliados a la Seguridad Social, Miguel, aportamos del 21% entre el empleador y el empleado, más o menos. Y de ahí unos puntos corresponden a la prestación de salud, 6 puntos si no recuerdo mal, o por ahí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No se va a dejar de aportar? ¿Que va a bajar el aporte? ¿O se va a mantener? ¿O cómo se va a hacer? Porque si esto no se transfiere, tendrían que sacar vía impositiva los 6 puntos de salud que representa el aporte actual para la prestación de salud. Entonces existe una lista bastante grande de interrogantes sin respuesta. Ahora, después de esto, tampoco sé si el gobierno va a perseverar o no en esta línea. Por estos temas que estoy comentando, que tienen también una secuela política. Y ahí no sabemos cuál va a ser la reacción del gobierno. Yo creo que estamos demasiado recientes en lo que ocurrió ayer en el proceso de votaciones. Habrá que ver cuál es el mensaje y cuál es la ruta que quiere seguir el gobierno en el próximo año. Es más, le quedan todavía 3 años de gobierno. Al menos el 2026, ¿cómo debiera manejarse déficit fiscal, crecimiento del presupuesto, compromisos de deuda, etcétera? A ver, creo que en esto tenemos que tener mucha claridad aquí en el Ecuador. Con un resultado a favor del sí o un resultado a favor del no, la economía no puede sufrir un sacrificio, porque eso significaría ahondar el problema por el lado que lo querramos ver. Por lo tanto, el Ecuador tiene que perseverar en el acuerdo con los multilaterales, tiene que tomar las decisiones que correspondan,
tiene que bajar el déficit fiscal y tiene que honrar sus obligaciones externas. Si el país tiene una lista importante, por ejemplo, de subsidios a distintos sectores por distintas razones, parte del financiamiento para esos subsidios proviene del apoyo del mercado internacional. Si al día de mañana no tenemos ese financiamiento, no se va a poder mantener el subsidio o los subsidios a muchos sectores, empezando por el bono de desarrollo humano y pasando por todo el resto. Entonces tenemos que, para responder su inquietud, tenemos que perseverar en una línea, y yo diría avanzar en el sentido de que no estemos permanentemente comentando de la decisión del día anterior, que si subió el riesgo país, si que no subió, que si el petróleo subió o bajó, sino que tengamos un horizonte mucho más claro a dónde quiere dirigirse el gobierno, cuál es el norte, qué metas está persiguiendo, cuál es el programa en materia para los siguientes años de crecimiento, de pobreza, del tema fiscal. Hay números puestos en el programa con el fondo, pero eso conocen 3 personas. Estoy exagerando, pero eso yo creería que podría ayudar. Entonces no creo que le debamos de alguna manera embarrar más al tema económico por el tema político, porque eso sería tratar de apagar un incendio con más gasolina. Yo creo que por ahí no va el tema. Creo que el gobierno en eso tiene que ser serio, responsable, tiene que tener una suerte de aislamiento de lo que ocurrió, de la ruta que tendrá que no solo mantener, sino reforzar y de manera sustantiva en el ámbito económico. Ahora, con estas condiciones, ¿será, luego de los resultados de este domingo, será posible que haya una expectativa positiva para la inversión extranjera, un crecimiento sostenido? Si el gobierno, a pesar de las circunstancias, logra introducir algunos cambios, esa opción sí está sobre la mesa. Y le voy a decir cuáles cambios. Me voy a inventar el ejemplo. El gobierno anuncia que en lo que le queda de gestión va a ir gradualmente reduciendo el impuesto a la salida de divisas, reemplazándole con otros ingresos del presupuesto. Este impuesto a la salida de divisas siempre ha sido una restricción para la inversión extranjera. Ese puede ser, solo estoy citando un ejemplo, una señal favorable y positiva. Si puede legalmente a través de la Asamblea hacer cambios que le ayuden a un mercado laboral un poco más moderno, un poco más flexible, y esto termina consiguiéndose con el apoyo del gobierno en la Asamblea o de los grupos políticos y de su propio partido en la Asamblea, podría avanzar en una señal adicional positiva para la inversión extranjera que usted me acaba de mencionar. Y así podemos seguir viendo otras acciones que le permitan al gobierno mejorar la lectura de los mercados y del inversionista de afuera para el Ecuador. Fíjese algo, en materia de tamaño del Estado no ha habido cambios, Miguel. Los sueldos, acaban de anunciar que quieren hablar de aumento salarial en el sector público. Yo pensé que había escuchado mal. Es inaudito que en estas circunstancias se piense aumentar los salarios en el sector público. El problema del sector público es menos grave que en el sector privado porque la gente gana al menos del doble. Es la duplicación del promedio salarial. Y esto no justifica el problema del Ecuador, repetido hasta la saciedad. No es un problema de nivel salarial, es un problema de que no hay trabajo. Y el trabajo no se arregla subiendo los salarios. Entonces me parece que ahí tenemos otro problema que complica también a la inversión extranjera. Y además le digo algo, mientras más rígido le hace el presupuesto porque no corrige los problemas de fondo como es este que estamos conversando, menos opción le da al presupuesto de que colabore con el sector privado para un proceso de reactivación. ¿Por qué? Porque lo que le queda de espacio para poder, por ejemplo, invertir en obra pública es un porcentaje que no supera el 2 o el 3% del total del presupuesto. Y en estas circunstancias, decir que el sector o el gobierno va a ayudar a que el país se reactive
por la inversión pública no tiene ningún asidero. Es decir, esos cambios, si no se cristalizan, va a resultar difícil con estas condiciones que usted nos ha citado en este ambiente económico, economista Mauricio Pozo. Va a resultar difícil. La caída adicional de riesgo país también se podría complicar, y el apoyo internacional también se podría complicar. Por eso dije, y repito, el gobierno tiene que no solo fortalecer, sino perseverar en una línea de conducción económica para ir resolviendo, a pesar de las circunstancias, los problemas que todavía tenemos. Porque no sería de ninguna manera aceptable que porque se tuvo un resultado favorable al no en la elección del día de ayer, en la votación del día de ayer, el gobierno empiece a hacer un poquito más de populismo económico. Eso no tendría presentación alguna. Por eso tiene que perseverar, profundizar y dar una línea de acción para lo que le queda de gestión para estos siguientes 3 años. ¿Y cómo fortalecer ese panorama económico, los desafíos que existen, economista Mauricio Pozo? Tienen que hacer una gestión política intensa, tienen que hablar con más sectores de los que han venido hablando, tienen que difundir mejor y comunicar mejor las decisiones que adoptan, tienen que introducir algunas reformas que puedan sonar riesgosas, pero que le pueden permitir avanzar. Todo eso tiene que hacer, Miguel. Gobernar no es fácil, y tomar decisiones tampoco, pero el país es el que requiere ciertos cambios, más allá del beneficio político o no del gobierno que esté en funciones. ¿Y qué reformas debiera aprobar si no se abrió la posibilidad de cambios profundos estructurales en una constituyente? ¿Qué reformas, al menos para enfrentar el momento, la coyuntura, los desafíos inmediatos? Hay un principio y hay un concepto que tenemos que tener todos claros. El presupuesto del Estado, que es un instrumento de manejo económico, es un presupuesto que es absolutamente rígido. Usted tiene que hacerle más flexible a ese presupuesto. Y para que eso ocurra, tiene que tomar algunas decisiones. Entonces usted me pregunta qué acciones, yo le voy a decir unas pocas. Tiene que avanzar, a pesar de las circunstancias, en el tema del seguro social. Una reforma de fondo y de forma. Segundo, tiene que buscar un alivio en el tema del endeudamiento público, que es un tema complicado también. Tercero, tiene que hacer un análisis en materia de la entrega de recursos del presupuesto y la rendición de cuentas de los beneficiarios de esos fondos. Esa es otra reforma que tiene que caminar. En el ámbito privado, para el sector privado mayoritariamente, tiene que buscar cómo puede ayudar a un marco legal laboral un poco más moderno, hasta donde sea posible, ir avanzando en algo que le ayude. Todavía queda por focalizar algunos subsidios de mejor forma. Creo que también ahí puede caminar. En el tamaño del Estado no puede seguir creciendo en el gasto, sobre todo en nómina, más allá de lo que las sábanas dan, pero para que puedas avanzar en eso, tiene que al mismo tiempo y de manera simultánea ir caminando en las otras reformas. Los servicios públicos tienen que avanzar para que se justifiquen acciones económicas. Servicios públicos en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad. Todo eso le da aval y le da una carta de presentación para avanzar en algunas reformas. La gente a veces no le gusta ciertas cosas, pero reconoce que se está avanzando en algo que le beneficia y puede aceptar ciertas cosas que, aunque no le gusten, son compensadas, comillas, con otras acciones del gobierno. Entonces yo creería, Miguel, que todo eso es lo que tiene que empezar a adoptar para mejorar la situación. Y en el tema laboral, ¿qué reformas debieran introducirse para facilitar el crecimiento del pleno empleo? Tiene que vender mejor el concepto para empezar. No se puede pensar que porque entremos en un cambio
al Código del Trabajo, por ejemplo, que esto solo puede tratar la Asamblea, es porque se quiere vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores. No, lo que se quiere es fortalecer a los trabajadores. Pero sobre todo se quiere ayudar a los que no tienen empleo. Tienen que vender mejor ese concepto. Una reforma al código no es para mejorar a los que tienen empleo, que les puede ayudar también. Es mucho más para darle opciones al que no tiene trabajo. Y por eso se requieren ciertas decisiones. Que los que tienen empleo, que sigan teniendo todos los beneficios sin cambio alguno, y que esto sea un tema, por ejemplo, de incorporación gradual para los nuevos empleados. Pero no podemos parquearnos en una decisión que es un tema que restringe, entre otras cosas, la propia inversión. Entonces tiene que ir caminando en esa línea. Los tipos de contratos, los costos de despido, que son absolutamente inmanejables. El 2% de los jubilados del sector privado percibe la jubilación, ¿y sabe por qué? Porque cuando pasan cierto tiempo, se acercan a ciertos años de servicio, salen de las empresas por el costo de lo que esto representa en materia, por ejemplo, de jubilación patronal. Entonces, todo eso tiene que ir analizando políticamente hasta dónde pueden ir, qué cambios pueden introducir, en qué forma pueden entrar, con qué mayoría en la Asamblea pueden caminar en esa línea, cómo vendo mejor el concepto, cómo le difundo al país un mensaje fuerte de que esto es bueno para la gente que no tiene trabajo. Tienen que vender bien eso. Si no lo venden bien, la gente no entiende y dicen lo que quieren esto es botar gente a la calle. Y ese el objetivo es exactamente al revés. Bien, muchas gracias por estas reflexiones en el orden económico luego de los resultados de la consulta popular y el referéndum de este domingo. El economista Mauricio Pozo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. A la orden, Miguel, muchas gracias. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia hay que seguirle metiendo fe y optimismo en este querido país que tiene que cambiar. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Info.